Hola, bienvenidos a una nueva entrevista con El Mostrador. Hemos dicho ya en varias de los últimos contactos que hemos tenido con analistas que estamos en la semana de las interpretaciones. A partir de los datos que hemos ido recogiendo, todavía faltan muchos datos por recoger, cuando ya el CERVEL entregue su información por mesas. En fin, todavía nos queda bastante tiempo de análisis, pero estamos en el momento de las interpretaciones. Y para ahondar sobre ello, hoy día me acompaña Antonio Díaz Araujo, él es gerente general de Anholster y además fundador de la plataforma electoral Decide Chile. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por este contacto con El Mostrador. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Un placer estar acá con ustedes. Qué bueno. Mira, partamos un poco con tu experticia. Tú eres experto, has trabajado mucho tiempo en minería de datos, en data science. Durante muchísimo tiempo parecía existir unas fórmulas, ¿no? Fórmulas que llevaban a candidatos a ganar elecciones. Una de ellas era tener mucha plata. Con plata baila el monito, se decía. Y había evidencia que confirmaba que efectivamente los recursos ayudaban a sacar mejores resultados. Y en función de eso, más un candidato que fuese popular, que ojalá apareciera en matinales, en la televisión, teníamos como un combinado, como una especie, digamos, de fórmula para lanzar candidaturas. Tras el estallido social, con el plebiscito y con las consecutivas elecciones que hemos tenido, pasando por las constituyentes, gobernadores, y ahora la última, las primarias, esto se desordena. Esas lógicas que nos indicaban que eran las fórmulas ya no nos sirven. ¿Cuál es, desde tu experiencia de la minería de datos, qué es lo que ha ido cambiando? ¿Qué es lo que se ha ido transformando? Hay dos cosas esenciales en el punto que mencionas. Yo iría desde lo más macro a lo más micro. Lo más macro es que antes tenía elecciones, primero antes tenía un padrón electoral en el cual era inscripción voluntaria, voto obligatorio, que hacía un electorado que ya manifestaba que quería participar del proceso. Lo cambio de cajón y se transforma en un tsunami de datos desde la perspectiva en que ahora es inscripción automática y voto voluntario. Por lo tanto, agrego a este padrón electoral un montón de gente que nunca ha manifestado una intención de votar. Eso, de por sí solo, también cambia la estructura de datos del padrón. Es decir, yo relleno mesas que antes me permitían saber muy tempranamente. O sea, yo me acuerdo perfectamente de elecciones en Providencia, en que viendo la mesa número 1 del Liceo Las Tarrias, uno sabía más o menos cómo iba a salir las elecciones porque era muy representativa. Esas mesas las relleno con votantes nuevos y ahora transformo la elección no solo en algo impredecible, sino que bastante confuso de entender desde el punto de vista de los datos. Siguiente punto, que yo creo que es esencial en esto, es que las coaliciones que hemos tenido, desde el punto de vista de la oferta de candidatos, ha cambiado notoriamente. O sea, tenía dos coaliciones fuertes, algunos independientes y algunas coaliciones políticas más chicas. Yo creo que empieza a cambiar con eso cuando Marco Enrique Miname empieza a ir de candidato, aparece Parisi como candidato, y se empieza a desagregar un poco este choclo desde la perspectiva de, ya no son dos coaliciones fuertes que van a primera y segunda vuelta, sino que hay un número más grande de partidos políticos. Y yo creo que termina transformándose en algo bastante más atomizado cuando nace Revolución Democrática, se arma el Frente Amplio, y el plebiscito es la primera gran sorpresa que tenemos en la elección, en que algunas encuestas decían que iba a ser bastante justo el resultado y terminó siendo un landslide, como dirían en Estados Unidos. Y de ahí en adelante yo creo que no hay ninguna elección que hemos tenido desde ese momento que no haya sido sorpresiva. Esto habla de que todos estamos encuestando a gente que no vota desde la perspectiva de armar esta percepción de presión, ¿no es cierto?, de mediática de quienes podrían ser ganadores. Yo creo que las encuestas en ese sentido tienen harto trabajo que hacer, pero es difícil el problema de ello. Capturan muestras de usuarios en un ámbito de voluntarismo de voto. Eso no es un problema fácil. Pero también creo que también acá hay varios factores, y uno de los cuales es cómo elijo a mis candidatos. Yo creo que es importante. Yo creo que hay un ejemplo notorio en la elección a gobernador, es decir, como elijo a los candidatos que van a gobernador no deja de ser uno de los ejemplos más ilustrativos de esto. Catalina ¿Por qué? A Barón ver, explícanos un poco más. Catalina Barón gastó algo así como 700 millones de pesos. Nathalie Joañán gastó
Yo creo que un multiplicado de eso dividido por un factor de 9, por lo menos. O sea, yo creo que gastó 13 millones de pesos, algo así. ¿Cómo explicas que Nathalie Joyan haya salido arriba de Catalina Parot con un gasto en que Nathalie Joyan literalmente no aparece gastando en nada? Ahora, ella dio una pelea de contenido súper específico, Alto Maipo, agua, medio ambiente y así sucesivamente, y Catalina Parot no dio una pelea de contenido. Entonces, la elección del candidato y cómo habla el votante es algo que adquirió una relevancia gigantesca y en eso tenemos votantes digitales hoy día, gente que escucha, que se mete a Facebook, que es informado. Y que no depende del monopolio de la franja y no depende, la franja se puede ver por varios lados, ¿cierto? Además, la franja la puedo ver por Twitter, por Facebook, por TikTok, por Instagram y así sucesivamente. Por lo tanto, se ha desagregado estos canales de información por los cuales los usuarios consumen el contenido de cada uno de los candidatos. Los candidatos en ese sentido están abandonados, porque cada candidato tiene que aprender de una red social y cómo medirla y ver cuál es la que le está funcionando mejor. Eso no viene dentro del paquete de ser candidato por parte del partido, la coalición o el grupo. Él tiene que aprender solo. Entonces tenemos candidatos abandonados desde el punto de vista tecnológico. Sí. Ahora, tú mencionas, digamos, que hay que fijarse, digamos, cómo se elige el candidato para poder explicar también el comportamiento del electorado, de las votaciones. Pero también me hablaste de los contenidos, es decir, mi pregunta es, para entender, digamos, cómo se está comportando el electorado, ¿tiene que ver con la composición, digamos, con el discurso o con el personaje? ¿O tiene que ver con aquellos contenidos que ese personaje va a buscar? Porque hay una pequeña diferencia entre la figura, entre el personaje como tal, y aquellos temas que busca instalar. Da la impresión, por ejemplo, que la constituyente, a diferencia de gobernadores, lo que primó efectivamente eran los temas. Y también aquellas personas que estuvieran fuera de la línea tradicional de la política. Pero temas, por ejemplo, como el agua, como la lucha medioambiental, el reconocimiento de los defensores medioambientales que tenían influencia territorial en sus zonas, fue muy, muy, muy relevante. Pero fue relevante por sus temas, más que porque se llamaba, no sé, tenía un nombre en específico, son los temas que se defendían. ¿Cómo diferencias tú eso entre la figura del candidato y los temas? Yo creo que es difícil, hay una parte difícil de lo que tú planteas, que es el sistema electoral. O sea, hay varios de estos candidatos que salieron por un sistema electoral que cambió en forma rotunda y que había poca estrategia de algunos partidos o coaliciones o pactos y subpactos en cómo llevar a sus candidatos. Marcela Cubillo hubiese llevado un hombre en su lista, habría arrastrado un hombre más dentro de su pacto y Bernardo Fontaine habría sido constituyente. Pero, entonces, también desde esta perspectiva hay una estrategia de armar la lista que es relevante respecto a quienes salen electos. No es solamente temas y candidatos, sino que también cómo armo el tema. Cómo armo la lista es como parte de una lección política que Chile tenía muy armada hasta el 70 y que se perdió. O sea, ya acá estamos reaprendiendo a hacerla, pero el Dijonte era como elegíamos y se usaba antes, no es una novedad electoral en Chile propiamente tal. La paridad sí, padrón de pueblos indígenas sí, pero yo creo que cuando uno mira la constituyente desde la perspectiva global, yo diría que hay más de 100 candidatos que era esperable dentro de un listado tan grande de candidatos que no son conocidos. Pero también tiene que ver con las reglas electorales. Convengamos eso. Entonces, para la inteligencia, de alguna manera estamos hablando de que hoy los candidatos, y bueno, si los electores eligen obviamente a los candidatos, pero nacerte por una gran variedad de circunstancias, ¿no? Y entre esas está el tema de que la inteligencia electoral tiene que ir variando, tiene que ir ajustándose. Ya no basta tener mucha plata, sino cómo se usa esa plata. Tú mencionabas recién el caso de Parot, ¿no? Que gastando mucha plata sacó mucho menos votos. Recuerdo también que la propia constituyente, lo que nosotros llamamos el Partido del Orden, ¿cómo se llama el candidato? ¿Cómo se me acaba de olvidar el nombre en este minuto? Cortázar. René Cortázar tuvo muchísimo apoyo y
y no salió siendo ministro varias veces, un hombre conocido públicamente con contactos transversales en la élite, y no salió. Tenemos ahora, recientemente, para ir, digamos, acercándonos a las últimas elecciones en las primarias. Gabriel Boric y Jadwe, que son las dos personas que más votos sacan de todos los candidatos, precisamente eran también aquellos que tenían menos recursos para poder hacer campaña, y son los que más votos sacan. ¿Cuáles son las lecciones, entonces, que hay que ir aprendiendo en inteligencia electoral de aquí en adelante? Que primero que nada usan muy bien la plataforma digital. Yo creo que plataforma digital me refiero en esto a medios digitales, es decir, desde Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, movilizar su votante a que busque más votantes y buscar mellizos en estos votantes, es decir, ir a buscar a los votantes que firmaron por mí, que vayan a votar, que lleven a alguien a votar y correr la voz de cierta forma. Eso lo usan en forma mucho más agresiva y mucho más directa que lo que están haciendo las campañas tradicionales. O sea, Boric usó una franja y usó medios digitales, pero usó en un porcentaje respecto al gasto en forma mucho menor al aporte, por ejemplo, que tuvieron Ignacio Briones, Mario Desbordes, Joaquín Lavín. Yo creo que la suma de gasto entre Boric y Jadwe no llega ni a un tercio de lo que gastaron los demás en el punto de vista de gasto total, y su eficiencia en costo por voto es brutal. O sea, es digno de mirar. Yo siempre lo planteo de esta forma. Si yo descubrí, hay un libro súper bueno que se llama Moneyball, de Nate Silver, es el que crió el portal 538 en Estados Unidos. Pero básicamente él fue uno de los primeros que craqueó el béisbol, desde el punto de vista de que yo no necesitaba tener un jugador multifacético en cada una de las posiciones de la cancha, sino que bastaba con que él fuera bueno en alguna de las actividades que yo quisiera y armaba, de cierta forma, un equipo parche. Acá me hago la misma pregunta. Si los partidos políticos tradicionales no se despiertan respecto a que estos candidatos sacan más votos por peso gastado que todos los demás, van a perder todas las elecciones de aquí en adelante. No hay forma, es que imposible que las ganen. O sea, lo que me pasa es lo siguiente: si mi candidato, el que está al lado mío, gasta un tercio de lo que yo gasto por cada voto, significa que yo tengo que tener una montaña de plata del otro lado permanentemente disponible para tratar de llegar a los números que llega el otro. Algo tiene que cambiar en esto. Y yo creo que lo que tiene que cambiar en esto es que los partidos políticos se tienen que digitalizar. Los partidos políticos siguen siendo extremadamente análogos y están bajo un concepto que es que una persona se inscribe en el partido y no que el partido llega a un público que va más allá, y no que el partido político convoca a un público que va más allá. Y en eso hay dos patas. Yo creo que hay una modernización del CERVEL que es necesaria. O sea, apoyar a estas candidaturas debería ser más fácil. Yo creo que el problema que tuvo Gabriel Boric en conseguir las firmas estaba más por la burocracia del proceso de inscripción de la lista que fuera fácil. Yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que comisaría virtual o la clave única es como el proceso básico de inscripción y de interacción con el Estado. Eso debería ser un proceso mucho más directo para la democracia. Yo creo que es bueno para la democracia que los usuarios puedan decir qué candidato independiente o qué otro candidato de qué coalición yo quiero darle mi apoyo, mi firma para que sea candidato presidencial, diputado o lo que sea. Yo creo que ese es un eje. Los partidos tienen que ser digital, el CERVEL tiene que digitalizarse más para poder entender este votante, porque claramente lo que ocurrió el domingo es que 3 millones de personas salieron a votar y nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Yo creo que en el mejor de los cálculos yo habría apostado que 2 millones, 1,7 millones habrían salido a votar. Pero ¿Qué fue lo que eran los cálculos que se hacían? Claro, entonces uno miraba los que habían votado, digamos, en las elecciones, por ejemplo, gobernadores. Claro, y uno miraba la elección, la primaria de Beatriz Sánchez y Alberto Mayor, claro, y la de la derecha anterior, y cuánto llevaban en promedio, correcto. Pero si te fijas también en las mismas elecciones de los partidos como el Frente Amplio, Revolución Democrática, muchas veces tienen la crítica de que llegan pocas personas a votar. Entonces, es sorprendente que este número de personas se haya interesado por el proceso y haya salido a votar.
Yo creo que eso es sorprendente. Ahora creo bueno, hay un factor interesante, digamos, eso que nos parece sorprendente, tiene, me imagino que una razón también, porque se ven impulsados más a participar en estas elecciones y no en otras. Algunos que sostienen que los jóvenes, por ejemplo, que se sintieron muy comprometidos a partir del estallido social y del plebiscito, no se restaron de esta elección y a ellos se sumaron a aquella población adulta mayor que sí se había restado, digamos, de los últimos procesos por el tema, digamos, de la pandemia. Hoy día se suman también, bueno, explicaciones como esa, hay muchas que están circulando. Pero hay un tema que me parece muy relevante, que tiene que ver, que tú lo mencionabas recién, que una cosa es el candidato, ¿no? El candidato, los perfiles que tiene el candidato, cómo utiliza sus recursos, pero hay que entender también al elector. Hoy día votó gente muy diversa, ¿no? Ya no son las matrices de izquierda, de la derecha, del centro, es mucho más amplio. ¿Cómo entender a ese elector? O sea, una parte, yo creo, en esto, Héctor, es que tú no puedes vender solo marraqueta en una panadería en Vitacura. También tenés que tener croissant y baguette o lo que sea, como tampoco puedes tener solo croissant y baguette en una panadería en Renca. Es como la tapa del libro de marketing en esto, que es, yo tengo que tener un producto que se acerque a la persona que vota, pero la pregunta es, hoy día lo que yo estoy haciendo es publicidad masiva. Hoy día la publicidad de los candidatos en las redes sociales es masiva. Y las redes sociales permiten una segmentación mucho más fina de los candidatos. Y eso se está usando poco. Los que han logrado ese tipo de conexión son claramente la Lista del Pueblo, el Frente Amplio, Revolución Democrática, porque nacieron digitales. Ellos nacieron en este mundo. Y entienden las comunidades, ¿no? Porque los desplazamientos de las comunidades. Y las nutren en el tiempo. Yo creo que podremos tener, y en esto yo no estoy tratando de expresar voluntad política, o sea, opinión política, ni mucho menos, pero encuentro fascinante el fenómeno de la Lista del Pueblo desde la perspectiva de cómo sus listas tenían baja varianza de votos. Todos los candidatos que iban en la lista de ellos sacaban votos más o menos parecidos, versus las listas de las otras coaliciones que tenían dispersiones muy grandes. O sea, por ejemplo más claro, Marcela Cubillos en el Distrito 11, que sacó una votación que era absolutamente gigantesca comparada con los demás candidatos que iban en su lista. Pero si tú te fijas en eso, la pregunta era, ¿René Cuartázar era el mejor candidato en el Distrito 10, en el Distrito 11 o en el distrito por el que fue el 8, ¿cierto? Fue el distrito por el que fue. ¿Era el mejor candidato ahí? ¿O era mejor candidato tal vez en Concepción? ¿O en un centro urbano de otro lugar donde lo conocieran más? Esas preguntas yo creo que son claves, pero no dejan de ser relevantes desde la perspectiva en que yo no puedo vender solo croissant en una panadería en Renca. También tengo que llevar a alguien que capture y llegue al electorado, pero si no lo conocen y conocen a una dirigente sindical de la comuna, y esa dirigente sindical es mucho más importante o es mucho más importante o mucho más relevante o es capaz de entender dónde la gente se junta en la comuna, ese conocimiento territorial es algo que yo siento que recién ahora los partidos se están dando cuenta de la importancia y tienen que volver atrás. O sea, de cierta forma los partidos como la UDI y el PC habían sido muy buenos desde esta perspectiva territorial, conocer muy bien los lugares y en un momento determinado en adelante dejaron de serlo. ¿Hay un reemplazo de los territorios, el territorio físico por el territorio digital para elaborar una campaña? Es que yo creo que tiene que haber un cruce, una activación tanto física como digital, las dos. O sea, yo creo que la feria sigue siendo un lugar, las colas del IPS siguen siendo un lugar, la cola del CESFAM sigue siendo un lugar, la cola del Banco de Estado sigue siendo un lugar, el ir y hacer puerta a puerta sigue siendo un lugar, pero también tengo que nutrirlo con información digital de los votantes. ¿Qué opinan los votantes de una cierta cuadra o de una cierta parte de la comunidad? Que lo que hacía Boric, interactuaba, digamos, con las personas, digamos, de su comunidad. Respondía. Claro, y él además tiene la particularidad que tiene una imagen que ya ha estado, de cierta forma, expuesta mediáticamente en esto durante mucho tiempo. Entonces, hay un fenómeno en esto también que yo creo que es no menor. O sea, cuando tú desafías, yo creo que hay partes que calientan estos procesos que son interesantes, pero que son poco medibles, ¿no es cierto? Porque no tengo todos los datos, pero a mí me hubiese encantado hacer la correlación entre el desafío que le hizo Pamela Giles a Gabriel Boric de que no iba a juntar la firma y cómo ese proceso
catalizó tal Lo vez ayudó, seguro. un momento más de firma. Pero eso son datos que no tenemos. Pero sería interesante, porque lo que me encantaría es las firmas por día. Pero lo que entregaba Cervera eran firmas por semana, tengo entendido, pero no sé, puedo estar equivocado en eso. Pero esos fenómenos son interesantes porque es como el desafío, ¿no? El challenge de ya, y ahora nos convocaron y dicen que no nos vamos a juntar la firma, juntemos la firma para demostrar que están equivocados. Pero yo encuentro que la campaña, de plantear una campaña en que tenía que juntar firmas para participar de la primaria, sacar la votación que sacó Gabriel Boric, es una cosa que si los partidos políticos no están mirando en detalle de cómo tratar de hacer la mímica, es que estamos en un paradigma que es mucho más profundo que ellos. Que no... ¿Y este análisis es aplicable también a la derecha y a la votación de Sichel? Tomando en consideración que él también, por ejemplo, tenía una buena cantidad de aportantes privados. El que más recibió, no fue la suma total de aporte, no era el que más plata tuvo, pero fue efectivamente el que más donaciones recibió, pero no mucho más que Briones, y lo septuplicó en votos. Claro. Una utilización tal vez más inteligente de los mismos recursos. Lo que yo estoy hablando acá de Boric es aplicable a cualquier partido político en Chile. O sea, cambio el discurso y ahora hablo del discurso desde la perspectiva de un votante de derecha, izquierdo, centro. Si yo no entiendo quién es mi votante y no logro motivarlo, cautivarlo y entender que está o no está el contenido que él quiere escuchar, no estoy haciendo el trabajo base que antes lo podía hacer puerta a puerta, que antes lo podía motivar porque sabía que era del partido, vivía en una población que había sido construida por Frei Montalva, Allende, Lagos, Piñera y así sucesivamente. Esa información yo diría que es poco relevante hoy día. O sea, es parte, pero es poco relevante. O sea, antes estos estrategas electorales iban a poblaciones, iban a las partes de las poblaciones que lo había entregado la casa Eduardo Frei o Salvador Allende, pero, o Sebastián Piñera o Michelle Bachelet o cual sea el que la construyó. Yo creo que eso ya no es parte no es solo esa información. O sea, doy un ejemplo en esto. El Servicio de Impuesto Interno publicó el listado de las aplicaciones digitales que pagan IVA digital, ¿cierto? En Chile y fuera de Chile. Hay 192 aplicaciones. O sea, a mí me sorprendió el número. ¿Por qué me sorprendió el número? Porque habla de que el consumo digital en Chile pagado es transversal. Está en todos lados. Imposible que solo sea el distrito 10 y 11 el que consuman productos digitales. 192 aplicaciones que está masificado, que la gente consume Uber, como consume Netflix, como consume Spotify, como consume Amazon Prime, como compra en AliExpress y así sucesivamente. Esto tiene que estar dentro de la campaña. No lo veo. No digo la sociedad de consumo, pero digo, hay comportamientos de las personas que sí están ocurriendo, son de público conocimiento, pero no son parte del contenido de las campañas. El tema de medio ambiente del agua, que fue algo sorprendente desde el punto de vista, como tú lo mencionaste, en la constituyente. Yo creo que hemos tenido gente que ha luchado incansablemente por esos temas, pero nunca ha sido tan popular como ahora. Cierto. Y yo creo que los próximos 15 años va a seguir igual de popular que ahora. La pregunta es qué partidos están agarrando ese eje y van a empezar a producir contenido al respecto. Que no sean solo individuos, sino que estos individuos sean capaces de como llevar estas temáticas a otro punto, ¿no? Pero es sorprendente. A mí la votación de Nathalie Joñán y lo consistente de su contenido es algo que a mí me sorprende. Y que podría replicarse. No me sorprende desde la perspectiva del contenido, me sorprende la votación y la efectividad del gasto electoral, que ese contenido haya llegado a tanto público que haya votado por ella. La franja en eso yo creo que fue muy importante. Qué interesante. Yo creo que efectivamente hoy día los equipos, digamos, de los candidatos, bueno, están todos trabajando también en obtener información de lo sucedido en la última semana, pero claro, tienes mucha razón. O sea, hoy día todos nosotros, una gran cantidad de personas, tiene esa dualidad, tiene una vida física y tiene una vida digital. Y en el mundo digital hoy día se está dando un escenario, digamos, de conversación política que en otras circunstancias se da en la casa, de manera privada, y ahora se hace de manera pública. Creo que también es una gente interesante. Pero hay una parte en que los partidos y los candidatos, o sea, Decide Chile reciben muchas preguntas del estilo y análisis electoral. Esa es una plataforma que hicimos absolutamente abierta. Pero hay una cosa no menor.
en general el mundo político entiende poco los datos. Habla mucho de promedios, y el promedio en los datos es una muy mala métrica. Puedo tener la mitad de mi cuerpo en el infierno, la otra mitad en la Antártida, y marcar 37 grados en promedio. No me sirve el promedio. ¿Cómo se digiere, cómo se analiza el dato? Entonces, si no hay... Justamente ahí es donde yo tengo que llegar a la carrera de la IA. Ahí es donde yo tengo que llegar a entender: esta cuadra es una cuadra que votó por el rechazo, o esta cuadra es una cuadra que votó por el apruebo, y el mensaje que yo sea capaz de entregar en cada uno de esos puntos es interesante. De los 5 candidatos que iban los 5 candidatos eran, estoy perdido acá, de los 4 candidatos que iban en la elección por la coalición de Vamos Chile, todos habían votado a prueba, ¿cierto? Eso es lo que manifestaron abiertamente. O sea, tal vez esté equivocado, pero públicamente dijeron: yo voté a prueba. No deja de ser sorprendente la cantidad de votantes que llevaron ellos de la prueba, pero abre un flanco de teoría de juegos no menor en esto respecto a lo que vaya a ocurrir a fines de año y con una eventual candidatura de José Antonio Kast, porque él va a ir por un votante duro que votó rechazo. Y esa balanza de votos es algo no menor. Yo diría que ahí hay trabajo que van a tener que hacer, porque está bien ir al centro, y todos quieren ir al centro, es como la madre de todas las batallas, ¿no es cierto? Tratar de capturar el votante que para algunas cosas es liberal, para otras conservador, y para otras está de acuerdo con la derecha, para otras está de acuerdo con la izquierda, y tratar de seducir ese candidato. No lo van a lograr hacer si no miran a quiénes son los usuarios efectivamente. O sea, es muy difícil de hacerlo. Perfecto, quisiera darte las gracias, Antonio, por esta conversación. Yo creo que queda un trabajo bastante importante de los propios candidatos, de sus equipos de campaña, pero también de los analistas, ¿no? Y de las personas que están detrás de identificar precisamente esos datos, ponderar esa diversidad y entender realmente cómo Chile ha ido cambiando. Sí, yo creo que el gran desafío en esto, Héctor, es que los partidos visualicen que, al igual de importante que es una activación territorial, es que un apoyo digital y analítico a los candidatos no es una opción de ahora en adelante, es parte de lo que ellos tienen que hacer, y esa parte yo creo que está en el DP. Perfecto, muchas gracias, Antonio Díaz Araujo, gerente general de Holster y fundador de Decide Chile. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad analizando los datos que vayan surgiendo. Que estés muy bien, Antonio. Gracias, Héctor. Un placer estar con ustedes.